Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. Una comunidad en Virginia quedó pasmada por un crimen que nadie podía creer. Una mujer embarazada fue asesinada y perdió a su bebé. En el mismo estado, otro pueblo sufre algo similar debido a otro asesinato en un sitio inusual. Se trata de dos crímenes impredecibles, sin testigos, pocas pistas y asesinos en fuga. Para resolverlo, los investigadores descifrarán el desenlace fatal. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Desenlace fatal. En este programa se cambiaron algunos nombres. El 6 de julio de 2000 en Chesapeake, Virginia, Raquel Foley llegó al hogar de sus vecinos Martin y Melissa O'Connell. Uno de los compañeros de Melissa le pidió que fuera a su casa, ya que ella no había ido a trabajar y no respondía su teléfono. Aún en el teléfono, el compañero le pidió a Raquel que revisara la puerta de atrás. Estaba abierta. El auto de Melissa estaba en el garaje. Está bien. ¿A dónde podrá estar? ¡Melissa! ¿Melissa? En la cocina, la cena estaba preparada, pero nadie había comido. La cena aún está aquí, ¿no? Bien. ¿Melissa? Melissa era puntual todos los días y tenía 8 meses de un embarazo difícil. ¡Melissa! Está bien. No, está cerrada. La puerta ¡Melissa! de la habitación estaba cerrada. ¡Melissa! Algo no estaba bien. ¡Melissa! La compañera le dijo que llamara al 911 y hablara con la policía. Y eso hizo Raquel. 1215 Turtle Rock. Oficiales y paramédicos acudieron de inmediato. Melissa sufría de diabetes gestacional. Si se había desmayado en su habitación, tenía el riesgo de caer en un coma diabético, poniendo en riesgo su vida y la del bebé. Tenían que encontrarla. A diferencia del resto de la casa, la habitación estaba en desorden. Luego hallaron un cuerpo boca abajo en la bañera. La futura madre estaba muerta. Era muy tarde para salvar al bebé. Melissa tenía lesiones en su cuerpo y había sangre en la bañera. Los oficiales llamaron para informar la sospechosa muerte. En ese momento, el esposo de Melissa, Martin O'Connell, estacionó en la entrada. Dijo que una compañera de Melissa le había dicho algo sobre una ambulancia. En este momento. Una oficial le pidió que esperara afuera hasta que los detectives llegaran a hablar con él. El detective de homicidios Tom Downing estaba de servicio esa mañana. Ya llegó el esposo. Cuando estaba en la patrulla, escuché la llamada en la que los investigadores solicitaban la presencia de los forenses y también de un detective. Atención todas las unidades, estoy en el área. Downing se dirigió allí con su compañero, el detective Mike Tutman, como parte de un procedimiento de rutina en cualquier caso de muerte accidental. Teniente, ¿qué tenemos? Un oficial les informó lo que se sabía hasta ahora. Presencia de un cadáver, señales de posible robo en la habitación, una puerta abierta y un esposo que recién había sido informado de la muerte. Martin O'Connell estaba sentado en la entrada de la casa, al lado de la puerta del garaje, con la cabeza agacha. Parecía estar muy aturdido. Le pregunté si no había problema en que entrara en el auto para que el detective Toothman y yo pudiésemos interrogarlo. Martin les dijo a los detectives que trató de comunicarse con Melissa esa mañana.
La vio por última vez la noche anterior. ¿Tiene alguna idea? Dijo que no tenía idea de qué le había ocurrido a su esposa. Durante la conversación observamos que tenía varias lesiones y una venda en un dedo. Cuando le preguntamos sobre eso, dijo que él y su esposa tuvieron una pelea la noche anterior. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Martin dijo que la noche anterior él y No puedo Melissa creer que- discutieron. No. En ¿Quieres cierto decir que punto crees que trató yo- de callarla tapándole la boca con su mano. ¿Sabes ¿Acaso qué? estás loca? ¡Lárgate! Estaba ¡Vete tan de aquí! furiosa que lo mordió en un ¡Lárgate dedo con ahora! fuerza. Yo aún pensaba que era sexy. Dijo que ella lo sacó de la casa y que él estuvo manejando cerca de Virginia Beach. Me mordió, subí mi mano. Le dijo al detective que trató de comunicarse con Melissa. Había llamado a la casa con su celular y dejó varios mensajes en su máquina contestadora. En ese momento, decía cosas como que estaba perdido en Virginia Beach y Melissa contestó y él le dijo, lo lamento. Según Martin, varias horas después, regresó a casa esperando solucionar las cosas con Melissa. Pero en el garaje encontró varias de sus prendas y una nota de Melissa que decía que no regresara esa noche. Cambió de auto y se marchó. No estoy seguro. Martin dijo a los detectives que fue a un hotel cercano. En ese momento, le pregunté sobre las lesiones en sus brazos y en sus manos. Martin explicó que después de registrarse fue a un bar local a tomar unos tragos. Veo que tiene unas lesiones recientes. Dijo que afuera del bar se cayó y se cortó los brazos. Los detectives le preguntaron si podían fotografiar las lesiones. Martin accedió y dijo que haría todo para ayudar. Luego los detectives hablaron con Raquel Foley, la vecina que había entrado en la casa, y con Cheryl Ramsdell, la compañera de Melissa, para obtener más información. Durante la investigación, lo único que supimos sobre Melissa O'Connell fue que era una buena persona. Ella era buena en todo. Era una esposa devota y amorosa. No podía esperar a ser madre. Les agradaba a todos los que la conocían y fue toda una tragedia que hubiese muerto de esa forma. Las mujeres pensaban que Melissa y Martin tenían una relación sólida. También dijeron que Melissa estaba obsesionada con su seguridad y siempre cerraba la casa de noche. Nada físico, está bien, muchas gracias. Los investigadores esperaban hallar respuestas en la escena del crimen. Antes de examinar la escena, el técnico forense Nick Pisillo grabó todo. La habitación principal estaba en un completo desastre. Todo estaba desordenado. Habían sacado los gabinetes. El resto de la casa estaba impecable, a excepción de esa habitación. Parecían más señales de robo que de lucha. Pero no había sangre en el área. No hallamos nada de sangre. Y en ese punto no sabíamos qué ocurrió. En el baño, los técnicos encontraron un cigarrillo parcialmente quemado. Cerca de la bañera, hallaron varias velas rotas y un par de pantaloncillos. Anota esto por mí. Cerca de la bañera, el técnico forense Grover Davis observó los primeros rastros de sangre. El agua de la bañera tenía otro color y había varias manchas pequeñas cerca de la bañera y del área del suelo. Recogieron muestras para analizarlas en el laboratorio. Para los investigadores parecía un asesinato. Ahora debían averiguar quién habría querido matar a Melissa O'Connell y a su hijo no nacido. La policía de Chesapeake, Virginia, investigaba la muerte de Melissa O'Connell, quien estaba embarazada de su primer hijo. La evidencia reunida en el baño donde el cuerpo fue encontrado indicaba que ocurrió un homicidio. Pensamos que era muy posible que la hubiesen colocado en la bañera después de matarla. Los investigadores continuaron revisando el resto de la casa.
Todo parecía normal. Confiscaron la máquina contestadora en caso de que guardase pistas. Examiné todo el perímetro de la casa, adentro, afuera, todos los puntos de entrada, puertas y ventanas. Vi que todo estaba cerrado. No había señales de entrada forzada, a excepción de la puerta de atrás que estaba abierta. Los investigadores creían que el desorden fue un montaje. Si alguien hubiese entrado a robar, ¿por qué no fue a las otras habitaciones, donde había objetos de mucho más valor que en esa habitación? Me desconcerté después de salir de la escena del crimen, ya que la situación no tenía nada de lógica. Necesitaban más información. Cumpliendo su palabra, el esposo de la víctima, Martin O'Connell, fue a la estación de policía esa tarde para ser interrogado. Los detectives no podían descartarlo como sospechoso. Familiares y amigos dijeron a la policía que Melissa no permitía que nadie fumara en la casa, así que creían que el asesino fue quien dejó el cigarrillo en el baño después de matarla. Descubrimos que Martin O'Connell fumaba y que compraba esa marca de cigarrillos. Investigaron nuevamente los movimientos de Martin esa noche. Mi opinión en ese momento fue que él estaba desesperado en darnos una coartada. Un largo día. Queremos información sobre... Pero los detectives observaron que cambió varias veces los detalles de su historia. Lo confrontaron directamente. La conversación empezaba a convertirse en un interrogatorio. Y en ese momento, Martin se cerró. Dijo que estaba cansado, quería irse a casa. Aceptó reunirse conmigo la mañana siguiente para terminar de hablar. Y dijo que tomaría una prueba de polígrafo. No sé lo que ocurrió, ya basta, solo quiero irme a casa. Lo que nos preocupó era que él nunca preguntó cómo había muerto su esposa. Nunca preguntó dónde la encontramos. No hizo preguntas sobre el bebé. Y esto era significativo, ya que normalmente eso es lo primero que alguien quisiera saber. Alguien querría saber estos detalles. Quizás la autopsia revelaría más pistas. La doctora Leah Bush dirigió el equipo médico. Cuando examiné el cuerpo de Melissa, me sorprendió la cantidad de heridas y raspones en su cuerpo que indicaban lesiones directas. Esta mujer fue golpeada. Definitivamente era un asesinato. Había heridas que indicaban que Melissa se había defendido. Luchó por su vida. Trató de protegerse a ella misma y a su hija no nacida de ser golpeadas hasta morir. Ahora había que encontrar a quien mató a la víctima y a su hija no nacida. ¿Podemos hablar, por favor? El detective Downing le preguntó a la doctora Bush sobre la mordida que tenía Martin O'Connell. Martin dijo que estaba frente a Melissa cuando le tapó el rostro con la mano. De esta forma, en su opinión... Eso sería mucho más congruente en el caso de que alguien tapara su boca para callar sus gritos o como mecanismo de control y que ella mordiese el dedo de un lado ya que era parte cercana a ella, de esta forma. Y cuando ella lo mordió, no fue suave. Faltaba una parte de su carne. Esta era una mordida de alguien que trataba de salvar su vida. Con más datos que aparecían, Martin O'Connell se volvía más sospechoso. Pero los investigadores no tenían evidencia sólida para inculparlo a él o a alguien más. Los detectives Mike Tutman y Tom Downing aún no sabían exactamente dónde Melissa había sido asesinada. Coloqué mi mano así para... Lo habían hecho parecer un robo, pero pudimos ver que no tenía sentido. No fue un robo. Necesitábamos la ciencia para saber lo que ocurrió. Obtuvieron una orden para extraer muestras biológicas. Díganle que pase. Llamé a su abogado y le dije que tenía una orden para obtener el ADN y muestras de cabello y sangre de Martin. Y Martin vino a la estación y los paramédicos extrajeron la sangre y las muestras de cabello. Las muestras serían de ayuda para los próximos análisis.
Los investigadores trataban de descifrar qué había ocurrido la noche en que Melissa murió. Martin afirmaba que Melissa mordió su dedo cuando tenían una discusión abajo. Martin nos dijo que la pelea, la confrontación que tuvieron la noche anterior, ocurrió en la sala. Incluso le dije que señalara el punto donde estaban en ese momento. Después de que nos dijo eso, mandamos examinar el lugar con luminol y determinamos que no había sangre allí. El técnico forense Grover Davis registró nuevamente la casa a fin de determinar dónde Melissa fue atacada. Sí, hay unas pequeñas marcas de sangre cerca de esta puerta. Al registrar la casa por segunda vez encontramos gotas diminutas que creíamos eran sangre o partículas de sangre en la puerta. Las encontramos en todo el suelo de madera y en la alfombra del closet. No las vimos antes ya que eran diminutas y no parecía que el closet hubiese sido tocado. Fue un hallazgo importante. En el suelo, procedimos a quitar parte de la madera en el área del closet y el área del suelo y una parte de la alfombra. Quitamos todas las áreas que podían tener sangre, cabellos o saliva, fluidos corporales. Y las enviamos al laboratorio forense. Perfecto, buen trabajo. La policía esperaba que esos hallazgos pudieran llevarlos Abajo, hasta el muchachos. asesino. En julio de 2000, la policía de Chesapeake, Virginia, trataba de resolver un desgarrador crimen, el asesinato de Melissa O'Connell, quien estaba embarazada de 8 meses de una niña. El principal sospechoso era el esposo de Melissa, Martin O'Connell, quien tenía heridas recientes que intentó explicar a la policía. Tom, Su historia no era convincente y la policía quería refutarla con la ciencia forense. Vijay, aquí está la evidencia. En el laboratorio de la División de Ciencia Forense de Virginia, el analista de ADN Vijay Blankenship comparó el ADN de la evidencia encontrada en la casa con los perfiles genéticos de Melissa y Martin O'Connell. En la alfombra, la muestra que encontré coincidía con la sangre de Melissa. Luego regresé y encontré otras manchas de sangre más pequeñas y una coincidía con la de Martin. Y las otras 3 eran una mezcla de la sangre de Martin y Melissa. El que estuviesen mezcladas significaba que ellos estuvieron juntos cuando ocurrió el incidente. La analista luego hizo otro hallazgo importante. Mientras examinaba la alfombra del closet, miré hacia abajo y noté algo al lado de la mancha que era rojo. Lo recogí con las pinzas y lo revisé con un microscopio para ver qué era. Y para mi sorpresa era un fragmento de piel. Incluso se podía ver la rugosidad en la piel. Esa rugosidad indicaba que la piel venía de un pie, una mano o un dedo. De inmediato llamé al departamento de policía para preguntar si el sospechoso tenía lesiones. Y sí, de hecho, tenía una herida en un dedo. Para la doctora Blankenship era obvio que Martin O'Connell le mintió a la policía y que estuvo allí cuando su esposa fue asesinada. Martin O'Connell le dijo a la policía que la pelea ocurrió en el piso de abajo. La ciencia reveló una historia diferente. Nos indicó que todo sucedió arriba en el closet. Allí fue donde ocurrió la pelea. Los investigadores siguieron buscando evidencia circunstancial. Las amigas de Melissa dijeron que la pareja parecía feliz y emocionada por el bebé. Queremos hacerle unas preguntas. Pero cuando hablaron con los amigos de Martin, obtuvieron una historia diferente. Lo que descubrimos fue que él no quería ser un hombre de familia. Eso era lo contrario a su estilo de vida. ¿Está usted...? Los detectives también descubrieron algo alarmante. Martin se había ido del pueblo. Varios amigos creían que vivía con unos familiares en Florida.
Martin se fue del estado sin someterse a la prueba del polígrafo como había dicho a los detectives. Pero como no había sido acusado, marcharse no era un crimen. Es algo inusual. Pero era claramente sospechoso. Por supuesto, Los detectives de Chesapeake contactaron a la policía de West Palm Beach, Florida, quienes acordaron vigilar la residencia de uno de los familiares de Martin. Pronto encontraron al sospechoso. Como la policía no podía vigilarlo las 24 horas, pasarían a menudo para no perderlo de vista. Les informo que... Mike. ¿Qué? En Virginia, los detectives aún trataban de encontrar un motivo para el asesinato. Amigo Martin tenía una novia en San Diego. Luego recibieron la llamada de una mujer en San Diego, California, quien dijo que tuvo una aventura con Martin cuando él trabajó en el área varios meses ese año. Una relación allí con ella. Creo que es cierto. Todo empieza a aclararse. Cuando se enteró de la muerte de Melissa, se decidió a llamar a los oficiales. Tomen asiento. De acuerdo con esa información, el detective Toothman y yo viajamos a San Diego e interrogamos a una joven. Allí descubrimos mucho sobre Martin. De hecho, estaba en San Diego por un periodo extenso cuando la conoció, pero nunca le dijo a esta joven que estaba casado y mucho menos que esperaba a una hija. ¿Una relación cercana? Sí. Le dijo a la joven que quería que se mudaran a Florida para que vivieran juntos. Después que supo que estaba casado, ¿no le dijo nada? En ese momento creo que nos dimos cuenta de que teníamos el motivo. Por favor, llámeme si recuerda algo más. Era hora de atrapar a Martin O'Connell, si podían encontrarlo. Después de varias semanas, la policía estaba lista para arrestar a Martin O'Connell por el asesinato de su esposa embarazada. Pero el sospechoso había huido a Florida. Fue visto en la residencia de un familiar en West Palm Beach, pero luego desapareció. Un oficial usó una trampa para encontrarlo. Habló con la familia sobre un informe de daños a la propiedad que Martin debía firmar para la asociación de condominio, diciendo que necesitaba hablar con Martin sobre eso. La mujer dijo que no sabía dónde estaba Martin, pero le diría que llamara. El día siguiente, el oficial recibió un mensaje de Martin O'Connell con un número de teléfono. Llamó al número y le dijo a Martin que necesitaba su firma en una denuncia de daños a la propiedad. Martin le pidió que se la enviara por fax, pero el oficial insistió en que necesitaba la firma original. Debía tener una dirección. O'Connell, ¿cuál es su dirección ahora? Se lo enviaré por correo y... Finalmente, Martin dio su dirección en Clearwater, Florida. El oficial llamó de inmediato a los detectives de Chesapeake y les dio la dirección. Ellos, a su vez, llamaron a la policía de Clearwater y les contaron sobre el caso y la orden de arresto. Los oficiales vigilaron la dirección en Clearwater. Es él. No tardaron mucho tiempo en encontrar a Martin O'Connell, a quien lograron arrestar sin ningún tipo de incidentes y luego extraditaron a Virginia. De frente al auto, señor O'Connell. Mire al auto. ¡Ya! Fiscales y detectives unieron fuerzas para llevar este triste caso a juicio. En junio de 2002, un jurado estuvo de acuerdo en lo sucedido la noche en la que murió Melissa O'Connell. A solo semanas antes del nacimiento, la pareja tuvo una discusión. ¡Suéltame! En el closet de Melissa, Martin la atacó. Cuando trató de callar sus gritos, ella lo mordió luchando por su vida. Pero él era muy fuerte. Martin O'Connell fue hallado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. En ese tiempo, las leyes de Virginia impidieron que se le acusara de matar a su hija no nacida. Pero debido a este caso, eso cambió. La ciudad de Chesapeake quedó completamente consternada por ese crimen brutal. A 483 kilómetros al oeste, otro pueblo de Virginia sufrió una conmoción similar.
En la tarde del 11 de octubre de 1990, los oficiales de Roanoke, Michael Warner y Tom Kincaid, se preparaban para su ruta cuando un hombre salió apresurado de su auto. Sí, señor. Acabo de hallar un cadáver. Salió del auto y estaba muy nervioso. Nos dijo que una mujer fue asesinada en el sótano de una casa al final de la calle. En ese momento dudamos que dijera la verdad. Le preguntamos si estaba bromeando. Pero no era broma. En el sótano de una casa. Los oficiales le preguntaron dónde estaba la casa. ¿Puedo llevarlos? Dijo que podía llevarnos si lo seguíamos, así que lo seguimos hasta la casa. Mientras conducían hasta la casa cercana, llamaron para informar de un posible cadáver. En la casa, 2 mujeres esperaban. Dijeron que eran agentes inmobiliarias locales. La mujer que estaba adentro era su compañera. Estaba en el sótano, muerta. Los oficiales tenían que despejar la casa para asegurarse de que no hubiese nada peligroso adentro. En la cocina hallaron un cuaderno y una tarjeta de negocios. Bajaron hasta el sótano. Rodeado de sangre estaba un cuerpo. Cuando vimos a la víctima, estuvimos seguros de que había muerto y que no podíamos brindarle primeros auxilios. Los oficiales llamaron a los detectives y a los técnicos forenses. ¿A qué hora llegaron? Afuera, los compañeros dijeron que la mujer se llamaba Caroline Rogers. ¿Algo que no sepamos? No, no lo creo. Después de ese momento, ella... Los compañeros fueron a la casa a buscar a Caroline, ya que ella no había ido a almorzar y encontraron el cuerpo. Ninguno vio a nadie que saliera de la casa. Los técnicos forenses de la policía de Roanoke llegaron. Junto con el forense, debían encontrar las pistas en la escena y determinar lo ocurrido dentro de la casa. También acudieron los detectives del condado. Ellos tratarían de usar esas pistas para hallar al responsable. Los oficiales les informaron sobre el aparente homicidio. Adentro en el sótano hay una mujer caucásica muerta. Él fue quien la encontró. Lo interrogué y tengo su declaración. El detective Phil Patrón sabía que era importante buscar evidencias. Es lo que tenemos hasta ahora. No pudimos encontrar a ningún testigo de inmediato. Solo teníamos a la víctima en el sótano. El técnico forense Rick Mutter ayudó a analizar el sótano. Analizamos cuidadosamente la escena, usamos una cámara de 35 milímetros y documentamos la escena con las imágenes. El forense William Macello examinó el cuerpo. Era una mujer de mediana edad que estaba acostada boca abajo y había un pozo de sangre a su alrededor. Obviamente había sufrido algún tipo de herida que causó el desangramiento. No supe si era una herida de bala o una puñalada. No lo supe hasta que examiné con mayor profundidad el cuerpo. La temperatura del cuerpo indicaba que la mujer había muerto varias horas antes. Las pistas más evidentes eran unas huellas de zapato ensangrentadas. Preservarlas era crucial para el supervisor forense Michael Green. En la escena, tomamos fotografías de las impresiones. En las fotografías colocamos escalas para aumentar las huellas correctamente cuando llegaran al laboratorio. Había varias huellas que parecían hechas por un zapato de mujer, según su forma y su tamaño. Además, había huellas que parecían hechas por un zapato mucho más grande. Uno con un talón y una suela mucho más grandes. Los técnicos buscaron otras pistas.
Descubrí un pequeño botón que estaba en la sangre. Creí que sería de importancia. El botón no coincidía con los botones que tenía la señora Rogers, así que tuvimos la precaución de guardarlo. Para la policía, la evidencia indicaba que se trataba de un homicidio. Los investigadores procedieron a buscar su primer indicio. No habían vehículos en la casa. Ella era agente de bienes raíces y tuvo que llegar allí de alguna forma. Así que pensamos que su auto fue robado. Cuando la policía contactó a la familia de Carolyn, averiguaron detalles sobre el auto y emitieron avisos de búsqueda. El teniente Warner fue parte del equipo que buscó el auto. Concentré mis esfuerzos en estacionamientos grandes, habitaciones de moteles y cosas similares en el área. Y cerca de las 9:30 o 10 de esa noche estaba en el centro comercial y vi el auto. Cuando lo hice me detuve y lo observé por varios minutos. Noté que no había nadie cerca. Atención, quiero información de John Lincoln Charles, 7865. Warner informó del hallazgo e hizo una rápida revisión del auto. La puerta estaba cerrada, pero adentro pudo ver una libreta amarilla. La libreta parecía tener manchas de sangre. Si ese era el caso, podía ser de ayuda para atrapar a los asesinos. Los investigadores enviaron la libreta al laboratorio. El jefe de la policía de Roanoke, Ray Lavender, buscó más pistas. De inmediato notificamos a los vigilantes del centro comercial donde el auto fue encontrado y les dijimos que si encontraban evidencia o ocurría algo sospechoso, nos informaran, por ejemplo, como prendas de vestir que indicaran que alguien se había cambiado o incidentes similares. La mañana siguiente recibieron una llamada. Unos empleados de mantenimiento en el centro comercial encontraron un par de zapatos y los arrojaron en un contenedor. De inmediato revisamos el contenedor. Encontramos los zapatos. Tenían tacones similares a los zapatos que pudieron dejar las huellas ensangrentadas en la escena del crimen. Después, los marcamos como evidencia de inmediato y luego los enviamos al laboratorio. Los investigadores trataron de trabajar con rapidez. Quien hubiese cometido ese crimen tan brutal debía ser detenido de inmediato. La policía de Roanoke, Virginia, creía que 2 personas estaban involucradas en el asesinato de la agente inmobiliaria Carolyn Rogers. Los técnicos hallaron 2 huellas de zapatos diferentes en la escena y encontraron una libreta con posibles manchas de sangre. Pero los investigadores aún no tenían idea de quiénes eran los responsables o a dónde se encontraban. Esperaban encontrar más información con la autopsia. El asistente del forense William Macello dirigió el análisis post-mortem. La causa de la muerte de la víctima fue una puñalada en el pecho que atravesó el corazón y el pulmón derecho. En los extremos de la herida, el doctor observó marcas irregulares. Múltiples impactos directos en estas heridas indicaban que se usó un cuchillo para carne con una hoja dentada. El doctor también descubrió unas lesiones peculiares en la parte de atrás de la cabeza. Múltiples impactos directos. Ese es el tipo de lesión que uno observa cuando un tipo de objeto golpea la cabeza. Se fotografiaron las heridas para compararlas en caso de que se hallara el arma. La familia de la víctima dijo que ella llevaba joyas costosas, pero no se halló ninguna en el cuerpo. Las lesiones indicaban que alguien había removido a la fuerza su anillo y zarcillos. Esto vino del banco.
Aunque estaba impactado y dolido, el esposo de Carolyn hizo lo que pudo para ayudar. Estos son los 3 cheques finales. Había revisado las cuentas bancarias de la pareja y descubrió que un cheque había sido cobrado el día del crimen. Un cheque de $500 por servicios de limpieza. Le dijo al detective Phil Patrón que era un cheque falso. No son nuestros cheques. Lo cobró una persona que el señor Rogers no conocía. De hecho, el señor Rogers dijo claramente que no pagaban ningún servicio de limpieza. Hola, ¿cómo está, detective Smith? Un detective fue al banco y habló con el gerente. El gerente había guardado el cheque que fue pagado a Marsha J. Smith. ¿La empleada que la atendió está trabajando hoy? En la División de Ciencia Forense de Virginia, los analistas examinaron el cheque. Para detectar huellas, el cheque falso fue rociado con un aerosol de ninidrina. La ninidrina reacciona ante secreciones de la piel humana que se transfieren a superficies porosas. También se analizó la libreta hallada en el auto. El forense Michael Grimm usó una plancha casera que emitió el calor y vapor para producir la reacción. Se observaron varias huellas parciales. Luego pasó a la libreta. Durante el análisis, observamos una huella en la esquina inferior derecha de la primera página de la libreta. La huella fue fotografiada e introducida en el sistema automatizado de identificación de huellas de Virginia, también llamado AFIS. En cuestión de solo minutos, en el laboratorio obtuvimos un posible resultado. Eran de una mujer llamada Wendy Horst. El detective Patrón investigó el hallazgo. Se encontró una dirección a nombre de Marsha Smith, cuyo nombre aparecía en el cheque falso. Los detectives fueron a Blacksburg, Virginia, a interrogarla. Wendy Horst, ¿sabe algo sobre ella? Marsha conocía a Wendy Horst. Cuénteme sobre ella. Solía trabajar con ella. ¿Por cuánto tiempo? Y Marsha había perdido hace poco su licencia. Licencia de conducir. Agradezco su tiempo. Todo ocurrió cuando Horst se marchó del pueblo. Le daré una tarjeta, le agradecería. Los detectives creían que Horst robó la licencia y la usó para cobrar el cheque falso. Gracias. El detective Kern pronto obtuvo los antecedentes de Wendy Horst. Era la novia de un conocido criminal llamado Danny King. Danny era un criminal con experiencia. Había estado involucrado en varios crímenes violentos. Acababa de salir de prisión cuando este crimen ocurrió. Llevaba 10 días libre de prisión. Danny es todo un despiadado, es realmente un criminal. La policía de Roanoke se dirigió a la última dirección de King y habló con uno de sus familiares. ¿Es la señora King? Sí, lo soy. Ella cooperó mucho con nosotros. Lamentaba las razones por las que habíamos tenido que ir a su casa. La mujer dijo que Wendy Horst vivió con ella hasta que Danny salió de prisión. Cuando los vio, ¿qué estaban haciendo? Ella observó que quitaron una placa del auto de la cómplice y lo colocaron en una camioneta que Danny y ella manejaron solo un día. El día después del asesinato de Rogers, la pareja se marchó del pueblo. Tenían prisa por irse. Los investigadores no sabían a dónde había ido la pareja, pero ahora tenían su número de placa. Introdujeron la placa y las descripciones del auto y de los sospechosos en el sistema del Centro de Información de Crímenes. Y emitieron un teletipo a nivel nacional donde se pedía a las agencias que buscaran a la pareja. Sus probabilidades eran escasas. La pareja podía estar en cualquier lugar.
Pero el 15 de octubre, solo 4 días después del asesinato, un oficial de la policía de Nueva Filadelfia, Ohio, observó un auto en un área de descanso. Noviembre, Charlie, 7406, en un... Mencionó el número de placa y descubrió que el auto estaba posiblemente relacionado con un homicidio en Virginia. 518, si me envían El oficial pidió refuerzos. Necesito refuerzos aquí. 2 asesinos podían estar en el auto. Cuatro días después del asesinato de Carolyn Rogers en Roanoke, Virginia, un oficial a 560 kilómetros en Nueva Filadelfia, Ohio, observó el auto relacionado con los 2 sospechosos. Cuando los refuerzos llegaron al lugar, fueron a la ofensiva. ¡Pasajero! ¡Saque las manos por la ventana! ¡Manos fuera de la ventana! ¡Abran la puerta con la izquierda! En el asiento del pasajero estaba Wendy Horst. Salga del auto sin problemas y mire hacia acá. Mano derecha encima de la cabeza. El conductor era Danny King. Mano derecha encima de la cabeza, vamos. Ambos fueron arrestados sin problemas. Ella no tiene nada que ver en esto. Ponga las manos en el capó. No tiene nada que ver con esto. En su análisis preliminar del auto, los oficiales observaron un llavero con el logo de la empresa donde la víctima trabajaba. También observaron un cuchillo. Aquí hay un cuchillo. Con una hoja dentada. Bien. Las autoridades contactaron al jefe de policía de Roanoke, Ray Lavender. La patrulla de carreteras de Ohio me informó que había encontrado a Danny King y a su cómplice. Tomé el siguiente vuelo hacia allá, que fue cerca de las 4 de la mañana del día siguiente. Después de obtener una orden, la policía de Roanoke revisó completamente el auto de los sospechosos. Hallaron ropa de hombre y de mujer que parecía estar ensangrentada. Una prenda llamó su atención. Encontramos una camisa de trabajo a la que le faltaba un botón. Y eso era importante para nosotros, ya que hallamos un botón en la escena del crimen. Y los botones de esa camisa eran idénticos al que encontramos allá. También hallamos un par de botas que creemos pertenecían al señor King. Estas nos interesaban particularmente. Las suelas fueron comparadas con las huellas encontradas en la escena. El diseño de la suela es muy similar. Los investigadores también guardaron el cuchillo que los oficiales de Ohio observaron. Wendy Horst, esta es una copia que la acusa de asesinato capital. Después de guardar la evidencia, los detectives interrogaron a Wendy Horst. Solo caminamos por ahí. Admitió haber falsificado el cheque y empeñado el anillo. Dijo que estuvo en la casa en el momento del asesinato, pero juró no haber visto el crimen. Dijo que en realidad no sabía lo ocurrido, que el señor King estaba en el sótano con la agente de bienes raíces y que salió del sótano. Le dijo que subiera al auto y fueron al centro comercial. Mientras el interrogatorio continuaba en Ohio, los analistas en Virginia analizaron otros 2 cheques falsificados. Se obtuvieron huellas de ambos cheques y se compararon con las huellas de King. Las huellas fueron identificadas positivamente como las de Danny King. Es él, lo Coincide. logramos. Era hora de interrogar a King. No. King negó tener No. algo que ver con el No asesinato. hallaron mis huellas en los cheques. No confesó nada. Estoy diciendo Pues que... yo le digo que... Para probar lo ocurrido, los investigadores recurrieron a la evidencia Quizás se forense. equivocaron. Michael Green comparó las huellas fotografiadas en la escena con los zapatos encontrados. El analista observó que había un fuerte parecido entre los tacones y las huellas más pequeñas en la escena. Y una coincidencia entre las botas y las huellas más grandes.
Luego comparó las impresiones hechas en tinta de los pies de los sospechosos con el desgaste hallado en los zapatos. Observó que eran similares. Horst no pudo ser descartada como la persona que llevaba los tacones, y las botas de David King coincidieron exactamente con las huellas. En nuestra opinión, esas características eran únicas en ese zapato. Los hallazgos fueron lo que el fiscal Randy Leach necesitaba para ir a juicio. Hubiese sido un caso muy difícil de enjuiciar sin la evidencia forense. En junio de 1991, el fiscal usó la evidencia forense para probar lo ocurrido a Carolyn Rogers. Tiene que reunirse con nosotros a las 10. Genial, no Danny uses King tu nombre. mandó a su novia a buscar agentes inmobiliarios porque supuestamente buscaban una casa. Dile que si nos puede ver más temprano. Carolyn Rogers tuvo la mala suerte de Me gustaría responder ver la una de sus llamada. casas en Jefferson Street. Sí, en la mañana sería mejor. Bien, muchas gracias. Adiós. Bien, ¿se reunirá con nosotros? Vamos. Muy sencillo. El motivo del crimen fue un robo. Bien, adelante. Danny King estuvo en prisión por varios años y había salido 10 días antes. No tenía dinero. Y el crimen fue cometido para obtener las joyas y el cuaderno de Carolyn Rogers, además de su dinero para tener lo que necesitaban a fin de irse de luna de miel. Son gabinetes muy costosos y de buena calidad, completamente nuevos. Ventanas, bueno, ahora no están terminadas, pero de hecho podrían convertirlo en 2 o 3 habitaciones o un gran cuarto familiar para los niños. Cuando entraron en el sótano, la novia de King decidió salir para fumar. Está bien. Sí, saldré a fumar un cigarrillo. Y dejó sola a Carolyn Vengo en con un Danny momento. King. Danny King era un hombre peligroso. No le importaba lastimar a alguien para obtener lo que quería. También hay... La mató y la robó. ¡Vamos, vamos! Estacionaron el auto de la víctima en un centro comercial donde Danny lo limpió para borrar cualquier huella. ¡Móntate! ¡Quítate los zapatos! ¡Déjalos! Le dijo a su novia que dejara sus zapatos. Pensó que había borrado los rastros de su crimen, cualquier conexión entre ellos y el asesinato. Pero los investigadores de Roanoke y los analistas hallaron la evidencia que necesitaban. Creo que sabe por qué Huellas está aquí. dactilares y de zapatos, y un botón Los de camisa. cargos en su contra. Pudimos mostrarle al jurado no solo que él la apuñaló y que ella sufrió una terrible muerte, sino que él le dio una patada en la cabeza con su bota. Eso ayudó muchísimo a sentenciar a Danny King y en que obtuviera el castigo más severo. El jurado halló a Danny King culpable de fraude, robo y asesinato y recomendó la pena de muerte. Fue ejecutado el 23 de julio de 1998. Wendy Horst fue acusada de ser cómplice del crimen y recibió 5 años. Después de ese tiempo fue liberada. Muchas víctimas de homicidio se colocan en situaciones peligrosas. Cuando la vida de un inocente es tomada, la policía y los forenses trabajan arduamente para hallar las respuestas de ese desenlace fatal. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Filadelfia, Mississippi, 1964.
Un tranquilo pueblo sureño cargado de tradiciones fue el blanco de una invasión. A lo largo del sur, un legado de odio racial está por ser desafiado, pero no sin batallar. Antes de que terminara, 3 activistas de los derechos civiles desaparecieron, mostrándole al mundo una tranquila comunidad con un secreto en llamas. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En el verano de 1964, Mississippi se encuentra en una encrucijada histórica. No quería estar allí, no tenía opción. Para los afroamericanos, el aire caliente olía a promesas, a derechos civiles. Para la mayoría de la gente blanca, sería un verano de fuerte intolerancia. La violencia se expandía por el sur, pero se detuvo en Filadelfia, Mississippi. Soy Jill Cranston, exdirector del FBI en Nueva York. La desaparición de 3 activistas de derechos civiles dirigió la atención hacia un pequeño pueblo sureño, conocida como la ciudad del amor fraternal. Filadelfia no le estaba haciendo honor a su nombre, puesto que allí la hermandad fue dividida por razas, controlada por hombres escondidos bajo sábanas. Para resolver el misterio de los activistas, el FBI debió infiltrarse y exponer al imperio invisible del Klan. Mississippi, en la década de los 60. La verdadera historia de Mississippi en llamas. Las personas aquí eran como las de cualquier otro lugar, orgullosos de sus pueblos, firmes en sus creencias y reticentes al cambio. Pero soplaban vientos de cambio, y estos vientos llegaban desde el norte de forma implacable. En el verano de 1964, 1000 estudiantes de las universidades del norte se preparaban para ir a Mississippi, para informarles a los afroamericanos sureños sobre sus derechos al voto como ciudadanos. El presidente Johnson firmaría la Ley de Derechos Civiles en julio. De manera ingenua, sería el inicio del fin de la opresión al pueblo negro. Pero las generaciones de odio no pueden ser eliminadas con una simple legislación. La acción de los estudiantes fue encabezada por COFO, Consejo de Organizaciones Federales. Era un grupo multitudinario que unió a diferentes organizaciones con la intención de luchar por los derechos civiles de los afroamericanos. La misión se llamó el Proyecto de Verano. De acuerdo con Joe Sullivan, agente del FBI para ese momento, los locales no lo llamaban de esa forma. Las personas de Mississippi pronto comenzaron a llamarla la invasión de verano de Mississippi, la cual se acercaba y la estaban esperando bastante disgustadas. Ese fue el origen del problema. Mientras la invasión se acercaba, las personas se preparaban para enfrentarla. En el día la vida seguía igual que siempre, y las personas rumoreaban acerca de las desgracias que estaban por llegar. Pero al caer la noche, las palabras se convertían en acciones, y el Ku Klux Klan, el imperio invisible, comenzaba a despertar. No permanecería invisible por mucho tiempo. Los activistas de derechos civiles enfrentándose en Ohio sabían que sus esfuerzos serían confrontados con violencia y terror, pero no tenían idea de qué tan lejos iría o qué tan rápido se intensificaría. Para COFO, Mississippi, con una larga historia de marginación y gran odio racial, era el blanco más difícil de cambiar y el mayor premio. Bob Moses era uno de los organizadores del Proyecto de Verano.
Mississippi es reconocida en las mentes de los hombres negros como el símbolo del racismo. Y mientras montamos nuestra campaña allí, la pregunta era en nuestras mentes, puedes hacer lo que quieras, puedes aprobar la ley de derechos civiles si quieres, y puedes hacer esto o lo otro, pero a menos de que logres cambios reales en Mississippi, no se podrán deshacer de esta infección porque Mississippi es el lugar donde se alimenta. 6 meses antes de que se esperara la llegada de los estudiantes a Mississippi, Michael Schwerner, de 24 años, se mudó de Nueva York a Meridian, Mississippi, para establecer una base de operaciones. Schwerner había hablado con la Iglesia Metodista del Monte Sion en la cercana comunidad negra de Longwood para poder utilizar sus espacios para las reuniones de COFO. Tenemos que detenerlo ahora, hacer lo posible por impedirlo. Eso es lo que debemos hacer. Es peligroso. Así es. Los residentes de Longwood, quienes coexistían en paz con sus vecinos blancos, se encontraron con una difícil decisión. Los miembros de la iglesia debían comparar los beneficios de la causa de los derechos civiles con las preocupaciones por su propia seguridad. Cuando terminó la reunión, seguían sin llegar a un acuerdo. ¡Vamos, muévanse! Pero el clan decidió por ellos. Varios miembros de la iglesia, incluyendo mujeres, fueron golpeados. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡Oh! 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 Esa misma noche, la iglesia del Monte Sion fue incinerada. Aunque el incendio nunca fue investigado por las autoridades de la localidad, el FBI abrió un expediente del incidente. Llevaban un registro de las posibles violaciones de leyes federales, las cuales estaban bajo su dominio. Sabían que una vez que llegaran los estudiantes, el verano prometería ser largo y acalorado. El FBI llamó el caso Mississippi en llamas, o MyBurn. Dirigieron su propia investigación preguntándoles a los miembros de la iglesia qué vieron esa noche. Aunque los miembros del clan habían ocultado sus caras, los testigos dijeron ver a un hombre en una camioneta con un sombrero de alguacil, insinuando que la policía local estaba involucrada. No era una sorpresa. En el sur, muchos estaban disgustados con la constante presión del gobierno federal por la integración. A menudo la policía local trabajaba para mantener la misma situación racial. Era un sentimiento de rebeldía en contra del gobierno. Se desafiaba cualquier intento del gobierno federal de cambiar esto y eran vistos como el enemigo. No solo los afroamericanos eran el enemigo, sino el gobierno federal también era el enemigo. Jim Ingram, el ahora comisario del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi, era un agente del FBI en Jackson en los años 60. En esa época era un trabajo subestimado. Viajábamos por el estado. Podíamos estar en Natchez, en Filadelfia o estar en Harrisburg, trabajando con crímenes violentos cometidos contra ciudadanos de Mississippi. Por lo tanto, estábamos lejos de casa y recibíamos amenazas. Colocaban serpientes en el buzón de correo. Siempre nos amenazaban y era mejor cerrar el auto. Nunca sabías qué podías encontrar en tu automóvil al regresar. Y también recibías amenazas en contra de tu persona y familia. Pero a pesar de los intentos de intimidación, la presencia del FBI en el estado estaba por incrementarse en un 100%. Mientras el centro de operaciones de COFO se preparaba en Meridian, Mississippi, un escayolista de 20 años llamado James Chaney se unió con Michael Schwerner y su esposa Rita. Hola, es bueno tenerte aquí. Ella es mi esposa Rita. Hola, es un gusto tenerte aquí. Bien, gracias. Chaney, nacido en Meridian, conocía la cultura y la situación política del lugar. Bien, Michael Schwerner, un progresista del Bronx de 24 años, tenía un título universitario en trabajo social. Su experiencia no podía ser más diferente a la de Chaney, pero estaban unidos por los mismos objetivos. Los amigos de Schwerner lo llamaban Mickey, un nombre que se escuchaba muy poco fuera de la oficina.
La gente del pueblo, y me refiero a los miembros del clan en Meridian, lo llamaban barbudo. Tenía mucha barba y le decían el diablo. Hola, ¿hablo con Bob Moses? Andrew Goodman, de 20 años, se unió a Schwerner y Cheney. Era un voluntario de Queens, Nueva York, quien terminó su entrenamiento en Ohio una semana antes. ¿Se lo dejo aquí? Sí, Andrew, colócalo en aquella caja. Nos iremos en un segundo. Mientras que Rita Schwerner regresó a Nueva York, los 3 hombres y otros voluntarios se preparaban para la llegada del primer grupo de 200 activistas de derechos civiles desde el norte, la primera oleada de la invasión programada para el 21 de junio de 1964. Esa mañana, Schwerner, Cheney y Goodman condujeron desde su base en Meridian hasta Longwood, a 55 kilómetros de distancia, para hablar con los miembros de la iglesia del Monte Sion acerca del incendio de hace 5 días. Cheney, quien conocía el área, fue el conductor. Como líderes de la lucha por la libertad, los hombres sabían que podría haber problemas. Sus reglas eran incuestionables: permanecer en las calles principales, cooperar con las autoridades y nunca viajar de noche. Planeaban regresar esa misma tarde. Schwerner le pidió a su personal que llamara a la oficina COFO en Jackson si no se contactaban antes de las 4 de la tarde. Nunca los contactó. Ya que Mickey Schwerner no llamó a su oficina a la hora programada, el FBI fue contactado. A su vez, contactaron a las autoridades locales para saber si alguien había visto a Schwerner, Cheney y Goodman. Oiga, ¿qué hace, oficial? No me hable de esa forma. Alguien los vio. De acuerdo con el delegado Cecil Price del condado de Neshoba, el trío estaba regresando de Longwood esa tarde cuando los detuvo a las afueras de Filadelfia, Mississippi, a 60 kilómetros de Meridian. Los llevaron a la prisión del condado en Filadelfia. Cheney fue multado por exceso de velocidad. Los otros fueron detenidos por el incendio de la iglesia del Monte Sion. ¿Qué saben de eso? Nada, oficial. Encerraron a Cheney en una celda para prisioneros afroamericanos. Schwerner y Goodman compartían una celda distinta. Sí, señor. No, señor. No se les permitió realizar una llamada hasta la cena, horas después de que su llamada a las 4 p.m. pasara. De acuerdo con otra persona que compartía la celda, cuando la esposa del guardia le dijo que podía hacer una llamada, él la rechazó. Nadie sabe por qué. Eventualmente, luego de que Schwerner pagara los $20 de fianza de Cheney, el delegado Price los dejó en libertad. Eran las 10:30 de la noche. Quiero estar de vuelta en Filadelfia. Nadie sabe qué pasó después. Mientras estuvieran desaparecidos, había esperanza. Si hubiesen aparecido en prisión y hubiesen seguido en la cárcel, había esperanza. El problema fue que los liberaron en algún momento de la noche y luego volvieron a desaparecer. Así que esa situación habla de lo peor. El agente Sullivan también temía lo peor. Sospechaba que los activistas de los derechos civiles no fueron simplemente dejados en libertad, sino entregados al clan. Era un tipo de crimen con el que ya había trabajado. Encerrar y luego entregar a los prisioneros en vez de liberarlos. Conocí ese tipo de cosas. Estaba seguro de que eso era lo que sucedía. La desaparición fue una noticia espeluznante para los estudiantes voluntarios que tenían programado llegar a Mississippi al día siguiente. Pero las personas en todo el estado lo interpretaron de manera diferente. La respuesta de Mississippi es que esto es un engaño y estas personas prepararon esto para llamar la atención del país y luego
están escondidos en algún lugar, en Nueva York o en otro lugar. Esto solo es para una gran publicidad. Esa fue la respuesta oficial de Mississippi. Había rumores por todos lados y nos dijeron, creo que apareció en los periódicos también, que estas personas habían preparado una estafa y luego se fueron a Cuba, donde pondrían en ridículo al estado de Mississippi por lo que les había ocurrido a ellos. La investigación comenzó con el delegado Price, la última persona que vio a Schwerner, Cheney y Goodman. Mantuvo su versión de haberlos liberado alrededor de las 10:30 de la noche, pero no explicó en dónde se encontraba él alrededor de una hora después. Para Joe Sullivan, enviado de Memphis para dirigir la investigación, esa era la única pista, y no muy grande. Solo sé que entraron al auto y se dirigían a la ciudad, tal y como les dijimos. La oficina del sheriff fue cómplice. De eso estaba seguro. No tenía pruebas, solo tenía la experiencia por haber visto este tipo de cosas antes. Y en ese momento me volví más selectivo acerca de a quién le contábamos lo que hacíamos. El FBI comenzó a buscar algún indicio de los jóvenes. Nadie los había visto, o al menos no lo decían. Luego, el 23 de junio, 2 días después de su desaparición, su camioneta fue encontrada. 2 indios Choctaw de un área cercana habían conseguido el vehículo en llamas la noche siguiente. Había sido incendiada en su totalidad en un área pantanosa llamada Bogue Chitto Creek, a 15 metros de la autopista cerca de Filadelfia. Cuando supieron su posible significado, llamaron al FBI. El agente especial Jay Cockram fue enviado desde Washington. Era experto en armas de fuego y explosivos y había visto bastante violencia por derechos civiles. Cuando llegó a la escena, no se sentía optimista por lo que el auto revelaría. Al examinar el vehículo incendiado, buscamos alguna evidencia de restos humanos. También buscamos alguna evidencia que pudiese haber sido dejada, que fuera importante para determinar qué ocurrió con los activistas de derechos civiles. El auto estaba destruido y no brindaba pistas. Pero a unos metros, los investigadores hallaron algo prometedor. Un reloj, el cual luego se supo que pertenecía a Schwerner, y las llaves del auto. El reloj se había detenido a las 12:45. No tomó mucho tiempo para que se supiera la noticia del descubrimiento. Las noticias se esparcieron por las radios de la policía poco tiempo después de que se recuperara el vehículo y también por la prensa, los vecindarios, la radio y todo lo demás. Y comenzamos una gran búsqueda en Bogue Chitto y no fue fácil. Para los incrédulos, el descubrimiento del auto reforzaba la idea de que era una farsa. Pero de manera extraoficial, las esperanzas de encontrarlos con vida se habían desvanecido. Desde el inicio era obvio que no nos iríamos hasta localizar los cuerpos. El señor Hoover ni el público lo permitiría. Encontraríamos sus cuerpos sin importar el tiempo. El agente Sullivan contactó al director J. Edgar Hoover para pedir refuerzos. Les dije que creían necesitar al menos 25 hombres de inmediato, pero pensé en que necesitaría mucho más si ocurría de la manera que yo temía que sucediera y dijo, ¿de qué estás hablando? Y dije, bueno, necesitaré 100 hombres. Y él dijo, están en camino.
Debemos ser rápidos, ¿de acuerdo? Pronto los 100 agentes, apoyados por los estudiantes, se dirigieron a Filadelfia para buscar a Cheney, Schwerner y Goodman. Bien, chicos, vengan. Iremos por aquí. No fue suficiente. Los hombres o sus cuerpos podían estar en cualquier parte. A pesar de las angustiantes condiciones del caso, los estudiantes voluntarios se dirigieron al bastión del Viejo Sur para registrar a los votantes afroamericanos. Dixie luchó con todo lo que tenía. Mientras se acercaba la invasión del verano, los ojos del mundo estaban puestos en Mississippi. En el condado de Neshoba, el delegado Price y el sheriff Lawrence Rainey rechazaban a la prensa. Sentían que la desaparición de los 3 activistas de derechos humanos no merecía la atención que estaba recibiendo. Pero la búsqueda continuaba. 400 marineros de la estación aeronaval de Meridian fueron obligados a buscar, haciéndolo en turnos rotativos. Se exploraron bosques, se inspeccionaron ríos. El FBI recibió noticias de que el cuerpo de un hombre negro había sido encontrado en el río Mississippi, cerca de Vicksburg. Fueron a investigar. A pesar de que Vicksburg estaba a 220 kilómetros, era posible que el cuerpo de Cheney hubiese flotado por el río. Era la única pista que tenían de esta desalentadora búsqueda. Descubrimos que en realidad que este cuerpo no era de ninguno de los activistas desaparecidos. Se determinó que fue una víctima de un linchamiento del Klan. No fue la única falsa alarma de ese verano, ya que otras víctimas del linchamiento aparecieron. Algunos no fueron reportados porque en distintas áreas el Klan era la ley. Encontrar a los activistas desaparecidos era la prioridad del FBI, pero arrestar al Klan era el objetivo final. Mientras continuaba la lucha por el registro de votantes, el caluroso aire de Mississippi ardía con odio. La actividad del Klan se intensificó. Más de 60 casas, iglesias y negocios de afroamericanos fueron incendiadas ese verano, y eso era solo el comienzo. Vi la violencia, vi los asesinatos. Vi personas quedándose sin hogar, vi iglesias quemándose a mitad de la noche, vi vidas perderse por ninguna razón, sin razón alguna, por un grupo que sentía que hacía lo correcto. Para acabar con el poder del Klan en el sur, el presidente Johnson autorizó abrir una nueva oficina del FBI en Jackson, Mississippi. 3 semanas luego de la desaparición de los hombres. De acuerdo con el agente Ingram, los días de benevolencia habían terminado. El FBI se puso manos a la obra. En cuestión de unos pocos meses, tenías a casi 300 agentes trabajando en todo este estado que posee alrededor de 650 kilómetros desde la costa hasta la frontera con Tennessee. Así que cubrimos cada lugar, 82 condados. Teníamos agentes en toda el área. Mientras algunos agentes continuaban la búsqueda, otros tocaban cada puerta esperando encontrar algunas pistas. Las personas eran educadas, pero no cooperaban. La táctica del FBI era dividirlos y vencerlos. Los agentes asistían a las reuniones del Klan, tomaban fotografías, anotaban sus matrículas, hasta que se les pidió retirarse. Para ese momento tenían lo que buscaban. Luego, la siguiente vez que hablamos con ellos, dijeron, no soy miembro del Klan. Bueno, estabas en la reunión del Klan. ¿Por qué estabas ahí? Si no eres un miembro, eres simpatizante. ¿Sabías que ellos hicieron estallar una iglesia? ¿Sabías que explotaron una escuela que quería eliminar la segregación? ¿De esta manera quieres comportarte? Y la mayoría decía no. Nos dimos cuenta de que estas
reuniones eran disuasivas para muchos. Algunos dejaron de asistir porque no querían que los visitáramos. Otros debían ser más persuadidos. A cada agente se le asignó un miembro del clan para vigilar desde la distancia. Si un bombardeo u otro acto de violencia ocurría, era tarea del agente llamar a ese miembro para conocer su paradero. En poco tiempo, se cansaron de ser levantados de sus camas a las 3 de la mañana, cuando se cometía un crimen a 4 condados de distancia. Pero después de un tiempo, sus esposas dijeron, oigan, ya no quiero esto, mis hijos no quieren esto. Y antes de lo esperado, podías hablar con ellos y entendían de dónde venías. Lograbas conocerlos por su primer nombre. Pronto los informantes comenzaron a declarar. Algunas eran esposas con historias que contar, otros eran miembros del clan, afligidos por la culpa, quienes pudieron brindar un poco de información lejos del alcance de sus curiosos vecinos. Para incentivarlos un poco más, las organizaciones religiosas y de derechos civiles traían dinero para pagarles a los informantes. Comenzaba a romperse el silencio. Algunos informantes insinuaron que las investigaciones debían comenzar en la oficina del sheriff, aunque Sullivan ya tenía en la mira al sheriff Rainey y al delegado Price. El oficial Price era el objetivo clave en nuestros pensamientos, al igual que Rainey, porque Price no hacía mucho más sin la autorización de Rainey. El problema era documentar lo que él había hecho, encontrar a alguien que nos hablara al respecto. Un informante sugirió hablar con un joven llamado Wilmer Fay Jones. Los agentes encontraron a Jones, de 19 años, viviendo en Chicago. Se había mudado repentinamente de Filadelfia casi 3 semanas antes de la desaparición de los hombres. No fue su elección. Me dijeron en el pueblo que este lugar... Les contó que sus problemas comenzaron el 1 de junio cuando se dirigía a una tienda en Filadelfia para arreglar su anillo de graduación. La mujer detrás del mostrador estaba reticente, pero tomó su anillo para arreglarlo. Poco después, el sheriff Rainey y el delegado Price lo arrestaron. Lo arrestaron por supuestamente invitar a salir a la vendedora. No se le permitió hacer una llamada. ¡Sal de aquí! Cuando fue liberado, justo después de la medianoche, un grupo de hombres lo estaba esperando. Los hombres lo golpearon y lo obligaron a subirse a un camión. ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Entra! Los justicieros lo llevaron a un lugar apartado. Intentaron obligarlo a confesar que había invitado a salir a la vendedora. Él juró ser inocente. Los hombres estaban preparados para asesinarlo en ese lugar. Pero uno de ellos, al cual llamaban el predicador, le perdonó la vida. Le dijo a Jones que abandonara el pueblo para siempre o sería hombre muerto. ¿Me entiendes? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Jones tomó el siguiente bus que salía del pueblo. La historia que Jones contó sonaba como un posible modus operandi que pudo ocurrir con Schwerner, Cheney y Goodman. Pero quizás no fueron tan afortunados para escapar con vida. Ahora teníamos evidencia adicional de lo que ocurría con las personas que eran llevadas a prisión de forma ilegal y eran desechadas de una forma u otra. Si ya había sucedido una vez en el condado de Neshoba, seguro que ocurriría una vez más. Confiando en que Jones podría ser la clave para dar con el paradero de los cuerpos de los activistas, los agentes hicieron que los llevara al lugar donde los hombres lo golpearon. La búsqueda en el área no arrojó pistas. Sí, ¿Dónde están los cuerpos?
Pero había un informante que Sullivan había mantenido en secreto, manejándolo con cuidado, ganando poco a poco su confianza. Sí, su identidad no será revelada. Él habló con la condición de permanecer en el anonimato. Su identidad sigue protegida incluso hasta el día de hoy, ya que aún su vida podría correr peligro. Solo se le conoce como el Señor X. Si alguien aún consideraba que la desaparición de los 3 activistas era una farsa, su opinión estaba por cambiar. El informante estrella del FBI estaba por hablar. El 31 de julio de 1964, el señor X accedió a hablar con el agente Sullivan. Después de terminar nuestra conversación, le dije, ¿me podrás decir algo importante esta noche? Y él dijo, ¿puedo decirte dónde están enterrados los cuerpos? Y le dije, dime dónde. El señor X le dijo al agente Sullivan que Goodman, Cheney y Schwerner fueron enterrados en un montículo de tierra en un lugar llamado Old Jolly Farm, cuyo dueño es el hombre más adinerado del condado, Olin Borage. Pero los agentes no podían ir allí de inmediato. Sabían que sus movimientos estaban siendo estudiados por el clan. No querían que supieran que les informaron acerca de la ubicación de los entierros. Se emitió una orden de registro a la granja Old Jolly. Sullivan envió al agente Cochran y a los demás a la represa. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que en este lugar no se utilizaban barras ni palas. El montículo de tierra todavía en construcción era de 168 metros de largo, 6 metros de alto y 3 metros a lo largo del tope. Si los cuerpos estaban aquí, no fueron simplemente arrojados a unas tumbas. Al contrario, la represa fue construida sobre ellos. Los agentes querían mantener la excavación en secreto. Eso sería difícil. Necesitaban un contratista externo con excavadoras y otras maquinarias pesadas para remover la tierra y sacar los cuerpos. De acuerdo con el agente especial Jay Cochran, estaban preocupados acerca de la seguridad del grupo. Decidieron llamar a militares armados para que vigilaran esta maquinaria desde Jackson hasta la ubicación en donde comenzaríamos a utilizarla. El 4 de agosto, las maquinarias llegaron al lugar. Se le pidió ayuda al contratista sobre cuál era la mejor forma de quitar la tierra, capa por capa. Cochran habló con él y le dijo, ¿puedes darme un estimado de cuál fue el ciclo de construcción de la represa? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se hizo la excavación? ¿Cómo se le dio forma al montículo de la represa? ¿Y en qué secuencia de tiempo? Él dijo, bueno, debes saber qué estás buscando, y no le comenté nada. En ningún momento se les había dicho con exactitud a los constructores, o en este caso al encargado, lo que en realidad estábamos buscando. Pero creo que tendrían que haber sido tontos, y no lo eran, para no saber qué buscábamos. Después de que el encargado les enseñara a los agentes sobre construcción de represas, Cochran clavó una barra en el suelo donde quería que comenzaran las excavaciones. Luego, un movimiento que se convirtió en leyenda en la historia del FBI. Cochran cambió de opinión. Cochran tomó una barra y por alguna razón que solo la sabía su ángel guardián, caminó 5 metros más y colocó la barra en el suelo y dijo, «Excaven aquí». Y allí estaban. El trabajo comenzó a las 8:30 de la mañana. Progresó con lentitud. A las 2:45 el agujero tenía 4 metros de profundidad y el pésimo olor a muerte era inconfundible. Dejaron las máquinas a un lado para utilizar palas de jardín más delicadas. Mientras el sol se hacía más fuerte, el hedor aumentaba y contaminaba el ambiente. Una plaga de moscas anunciaba a los agentes el desagradable éxito. Poco después de las 3 de la tarde se encontró el primer cuerpo a unos 4 metros. Era Mickey Schwerner, identificado por el contenido de su billetera.
El siguiente en ser encontrado fue Goodman, seguido por Cheney. Es muy difícil de describir. Quizás es la experiencia más triste que alguien puede vivir. Es una ilustración gráfica de la crueldad de un hombre hacia otro. Matar a estas personas sin ninguna razón imaginable. Los cuerpos fueron enterrados hacía más de un mes. Era imposible determinar de inmediato la causa de la muerte. El médico forense fue citado junto al delegado Cecil Price. Caminaban como si fuese asunto del sheriff. Encontraron un cuerpo, ¿qué tal eso? Era bastante normal en realidad. Price y el forense sacaron los cuerpos del lugar para que pudieran ser trasladados al Hospital Estatal de Jackson. Cecil Price los sacó a todos. No ayudé con ninguno. Dejé que las autoridades locales que tenían jurisdicción sobre los crímenes hicieran su trabajo. Así no podíamos ser acusados de confundir o perturbar la evidencia o algo por el estilo. Si la presencia del delegado era un ejemplo de un criminal regresando a la escena del crimen, el agente Cockram no vio señal de culpabilidad. Todos los agentes que estaban en la escena tenían sus miradas puestas sobre Price. Sé que no noté ni una ligera reacción emocional y creo que ninguno lo notó. Las autopsias se realizaron en Jackson. Les habían disparado a los 3 hombres. A Schreiner y a Goodman le dispararon una vez, a Cheney 3 veces. Un material duro y rocoso fue extraído de la mano derecha de Goodman. Lo que sea que sucedió esa noche, el material mostró que la pesadilla de Goodman no terminó con una bala. Tras unos análisis del material realizados posteriormente en el laboratorio, se determinó que era un polvo similar del maquillaje o relacionado al componente de arcilla presente en la tierra de la represa. Esto parece indicar que mientras el señor Goodman estaba acostado en su tumba, seguía con vida. Las balas en las víctimas fueron analizadas por la Unidad de Análisis de Armas de Fuego del FBI. La mayoría de las más de 5,000 armas aquí fueron confiscadas de crímenes reales a través de los años. A pesar de que su equipo ha evolucionado desde 1964, el rol de la unidad sigue intacto: vincular las balas con sus armas. Hoy la galería de armas es del dominio del agente especial de supervisión Paul Tangren. Las balas se deforman dentro del cañón y esos defectos son únicos y específicos de esa arma de fuego. Y el patrón de marcas que obtiene al pasar por estas deformaciones es como la huella dactilar de un arma. Las balas de un crimen se inspeccionan una al lado de la otra. Si fueron disparadas con la misma arma, el microscopio de comparación crea una imagen continua de las marcas en ambas balas. Las balas disparadas desde armas distintas simplemente no coinciden. Tengo muchas marcas y muy pocas coincidencias. Y eso es lo que normalmente se vería al tener 2 balas disparadas de 2 armas del mismo tipo. Utilizando técnicas parecidas, el FBI determinó que Cheney recibió disparos de 2 armas diferentes de calibre .38. Los restos demostraron que los hombres fueron disparados desde cerca. El costo de las balas utilizadas para matar a los 3 hombres fue de unos 25 centavos. De pronto, para las personas del condado de Neshoba, la desaparición de los activistas de derechos civiles dejó de ser una farsa o un truco publicitario. Esto fue un momento decisivo. Los racistas pusieron un límite al asesinato de blancos.
De acuerdo con el agente Jim Ingram, el FBI dejó de ser visto como el malo. Se dieron cuenta que estábamos lidiando con personas muy violentas, así que el ánimo cambió para nuestro beneficio, porque teníamos personas que querían ayudarnos, en especial el pequeño pueblo de Filadelfia, Mississippi. Era increíble como tantas personas ahora decían, oigan, si tenemos a estas personas entre nosotros, estos asesinos, debemos encontrar a esos individuos, arrestarlos y enjuiciarlos. En verdad, quiero... El sargento de la policía de Meridian, Wallace Miller, era un respetado miembro del clan que ya había visto suficiente. Quería dejar de ser parte del clan, pero el FBI lo convenció de que se quedara. Ahora el FBI tenía un espía, y los muros impenetrables del Imperio Invisible habían sido violados. Debemos hacerlo y eliminarlos a todos. Tenemos que ver la cruz. ¡Ku Klux Klan! ¡Ku Klux Klan! ¡Por América! El sargento Miller demostró que no estaba involucrado en el asesinato de los 3 activistas. Él ayudó al FBI dando información acerca del crimen cometido por sus compañeros del clan. Otros también estaban declarando. Nadie sabía qué estaban pensando los demás. La información comenzó a llegar. De los interrogatorios a varios informantes, el FBI recopiló una lista con los nombres de los miembros del clan que podrían estar involucrados. Los mismos nombres seguían llegando. Los agentes supieron que los asesinatos fueron planeados por Sam Bowers, el gran mago del imperio o jefe de los caballeros blancos del Ku Klux Klan de Mississippi. Su mano derecha era Edgar Killen, conocido como el Predicador, porque lo era. Al parecer, él fue el mismo predicador que le perdonó la vida a Wilmer Faye Jones. Teníamos informantes que podían darnos información directa. Conocíamos individuos que estuvieron presentes en el asesinato, que lo confesaron todo. Una confesión llevaba a la otra. Poco a poco, una imagen de lo que ocurrió esa noche fue tomando forma. Oficial, necesito hacer una llamada. Fue un plan de horrorosa simplicidad. Nada, oficial. Mientras Schroeder, Goodman y Cheney estaban en prisión, el delegado Price contactó al predicador Killen, quien reunió a sus compañeros del clan. Los miembros del clan llenaron sus tanques de gasolina, cargaron sus armas y esperaron hasta que los hombres fuesen liberados para cumplir las órdenes del mago imperial. Cuando los 3 activistas fueron liberados a las 10:30 de la noche, el clan estaba listo. Debemos regresar rápido. Tenemos que apresurarnos. ¿Tienes las llaves del auto? Conduce. No quiero regresar a Filadelfia. Salgamos de aquí. No muy lejos de Filadelfia, debieron notar unas luces en su espejo retrovisor que se acercaban a alta velocidad. Aceleraron esperando poder huir de ellos, excediendo los 160 kilómetros por hora. El auto de uno de los perseguidores se averió, pero 2 persistieron. La patrulla del delegado Price era uno de ellos. Encendió las luces intermitentes. Cheney se detuvo. ¡No he terminado contigo! El delegado Price arrojó a Cheney de la camioneta. ¡Sal de allí! ¡Vamos! ¡Silencio! Desearás no haber estado aquí, muchacho. Tú me hiciste perseguirte, tú. Schroeder y Goodman fueron llevados a la parte trasera del auto. ¿A dónde vas? Mientras Cheney intentaba seguirlos, Price lo golpeó con su garrote y lo metió en su auto.
La procesión continuó por la autopista 19. Uno de los miembros del clan conducía la camioneta. Los asesinatos ocurrieron con rapidez. Schoener fue el primero en morir. Los autos se detuvieron en un camino de tierra, lo sacaron del auto, le dieron vuelta y le dispararon a quemarropa. Goodman fue asesinado de la misma forma. El último fue Cheney, asesinado por 2 hombres. Subieron los cuerpos a la camioneta. Los estaban llevando a la granja Old Jolly, donde se encontraba la excavadora, lista para ocultar la evidencia a 15 metros de profundidad. Por último, llevaron la camioneta al lago. La llenaron de gasolina y encendieron un fósforo. El 25 de noviembre, el FBI anunció que conocía a los asesinos de los 3 activistas. Pero los cargos por asesinato estaban bajo la jurisdicción estatal, no federal. El FBI solo podía esperar que los condenaran por violación a los derechos civiles. Sabían que Mississippi no los condenaría por asesinato. Más de 5 meses después de los asesinatos, 19 hombres fueron acusados de conspiración criminal y oprimir e intimidar a los activistas para que no defendieran sus derechos constitucionales. Otros 2 fueron acusados de tener conocimiento sobre el crimen. Todos pagaron su fianza y fueron liberados. El 10 de diciembre se llevó a cabo una audiencia previa al juicio. Cuando entiendes la importancia de la evidencia física que habíamos sido capaces de recolectar, las fotos de la represa, las fotos de los cuerpos, las autopsias, el auto incendiado, entre otros, teníamos enormes cantidades de evidencia circunstancial para registrar las confesiones. Así que era un importante caso el que resolvimos y fuimos afortunados de tener a 2 fiscales sobresalientes. Consideramos que la evidencia era extraordinaria, pero también sabíamos que eran momentos difíciles para Mississippi, que no todo el mundo pensaba como nosotros. El juicio del gobierno federal estuvo mal casi desde el comienzo. Durante la audiencia, el juez se negó a firmar confesiones o testimonios escritos por parte de los principales testigos. El gobierno insistió en el caso y el 11 de enero el gran jurado condenó a 18 hombres, incluyendo al oficial Rainey y al delegado Price. Pero los cargos pasaron de ser delitos graves a delitos menores. El caso perdió fuerza hasta 1966, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó que podían aplicarse cargos por delito mayor. 3 años después de los asesinatos, el 9 de octubre de 1967, el juicio se llevó a cabo en la Corte Federal de Meridian. Durante 10 días el país esperó el veredicto. Pero no hubo ninguno. No hubo acuerdo en el jurado. Y de inmediato, las personas que se encontraban dentro de la corte de Meridian, Mississippi, comenzaron a reír y abrazarse con alegría diciendo: «Oigan, ganamos». No llegaron a un acuerdo. El juez dijo: «No, ustedes van a regresar». Y regresaron para seguir deliberando. A la siguiente mañana, el 20 de octubre de 1967, llegaron a un veredicto. De los 18 hombres acusados, 8 se encontraron culpables por violación a los derechos civiles.
incluyendo al mago imperial Sam Bowers y al delegado Cecil Price. Se necesitaron más de 3 años para que se hiciera justicia, aunque al final se aplicara a medias. Bowers recibió la sentencia más severa, solo 10 años. Cecil Price recibió 6 años. El oficial Rainey y el predicador fueron absueltos. Ninguno de los hombres acusados fueron juzgados por asesinato. Muchos de ellos aún viven en Mississippi, y aunque existen rumores de volver a abrir el caso de Mississippi en llamas, todas las evidencias fueron destruidas hace años por orden de la Corte. El odio que dividió a la nación no fue erradicado tan fácilmente. De acuerdo con el activista de los derechos civiles Bob Moses, lo que ocurrió en Mississippi fue el inicio de la llegada de grandes cambios. Lo que ha cambiado en Mississippi es que antes de los años 60, Mississippi se consideraba un estado aparte del resto del país, un lugar que iba a desafiar al país a cualquier costo para mantener su idea de segregación racial. Y ahora es justo igual al resto del país, por lo que Mississippi se volvió como cualquier otro estado de este país. Las donaciones ayudaron a reconstruir la iglesia del Monte Sión. Se convirtió en un homenaje para los hombres que vinieron acá esperando hacer la diferencia y quienes tuvieron éxito de manera que nadie anticiparía. Mickey Schreiner y Andrew Goodman fueron enterrados en Nueva York. La tumba de James Chaney está en las montañas a las afueras de Meridian, donde quedó marcado el odio de los vándalos.